Agradezco a Dios porque puedo grabar este próximo tema. Le pido que me ayude y que este tema que vamos a tener pueda ser de bendición para todas las personas que lo puedan escuchar. Estamos hablando del profeta Elías. En el tema anterior vimos cuando Elías se encontró con Acab y la orden que dio Elías de hacer una reunión en el Monte Carmelo. Ahora voy a leer en Primera de Reyes capítulo 18, versículo 20 y en adelante. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas en el Monte Carmelo. Y Elías se acercó al pueblo y les dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Eterno es Dios, seguidlo. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Así está escrito en la Biblia, cómo Acab, por orden de Elías, reúne al pueblo de Israel, o a los que asistieron del pueblo de Israel en el Monte Carmelo, y reúne a los profetas de Baal y de Astateo, de Acera. Cuando Elías se enfrenta al pueblo, les hace la pregunta, ¿hasta cuándo ustedes van a estar indecisos? Si Dios es Dios, si Jehová es Dios, sigan a Dios, pero si ustedes quieren seguir a Baal como Dios, pues sigan detrás de Baal. En realidad, el pueblo, bajo las órdenes de Acab y de Jezabel, había abandonado a Dios y el pueblo seguía a Baal. Vamos a ver en otro estudio más adelante sobre Elías y esto que está sucediendo aquí, que en Israel solamente habían 7.000 personas que se mantenían fieles a Dios. Los demás no. Pero ante la presencia del profeta de Dios y de todo lo que había estado sucediendo, el pueblo quedó confuso. No sabían qué hacer en el momento en que ellos debían estar puestos en una posición, en quién iban a creer, a quién iban a seguir. Entonces Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta del Eterno, pero de Baal hay 450 profetas. Hace una comparación Elías. De los hijos de Dios, él solo ha quedado como profeta en Israel, pero en Israel, en la sede de la dirección del pueblo de Israel y en el pueblo de Israel, habían de Baal 450 profetas y 400 de Acera, que también estaban incluidos en la misma idolatría. 850 profetas. Aquí vemos una vez más lo que ya dije anteriormente en un tema y volveré a repetir en alguna ocasión más adelante. Siempre que Dios levanta un profeta, el diablo levanta otros profetas falsos para engañar y para confundir. Hoy en día, en el tiempo en que estamos viviendo, hoy es el día 2 de julio del año 2023 y hoy en día
hay muchos falsos profetas también. Hay profetas que tienen iglesias que dicen ellos que son cristianas y ellos se presentan como el profeta fulano y están casados y su esposa es la profetisa y así tienen muchos seguidores. Hoy en día se habla mucho y se sigue a Nostradamus, un alguien que se dijo o se dijo o se cree que fue profeta y hoy en día cuando Dios también levanta profetas, el diablo busca la manera para que se crea en todas estas personas, pero que al que Dios levantó como profeta no se le siga. Pero esto lo vamos a tratar después, no vamos a hablar de esto ahora. Solamente estoy haciendo esta comparación que siempre el diablo busca confusión y Dios levanta profetas, pero el diablo levanta profetas para engañar y eso estaba pasando en el pueblo de Israel. Entonces, cuando Elías se enfrenta al pueblo, al rey y a estos profetas de Baal, serían falsos profetas con respecto a Dios, pero ellos directamente no se decían profetas de Dios, sino profetas de Baal, profetas de Acera. Abiertamente ellos estaban en lucha contra Dios. Como que había habido ese tiempo de 3 años y medio en que no había llovido, en que Elías por orden de Dios se había levantado y había dicho que no iba a haber más lluvia hasta por su palabra, y ahora llegaba el momento en que la lluvia debía de volver, pero tenía sus condiciones para que eso sucediera. Se levanta Elías como campeón de Dios, se enfrenta a los seguidores de falsos dioses, representantes de falsos dioses, y les desafía. El desafío que Elías puso, vamos a leerlo aquí en la Biblia y vamos a analizarlo con cuidado. Dice, o dijo Elías, dadnos 2 bueyes, elijan ellos uno, córtenlo en pedazos, pónganlo sobre leña sin poner fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, lo pondré sobre la leña sin ningún fuego debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre del Eterno o de Jehová. Y el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Y todo el pueblo respondió, bien dicho. Esta es la prueba que Elías propone al pueblo, que preparen los profetas de Baal y Acera, preparen un buey que los representa a todos ellos, lo pongan para holocausto, para sacrificarlo a su Dios, pero no pueden encender fuego. Él tendría otro buey porque él se presentaba como profeta de Dios, de Jehová, del Eterno, lo prepararía y tampoco encendería fuego. Al pueblo que estaba reunido allí le pareció bien y dijeron, bien dicho, o sea, estamos de acuerdo. Los profetas de Baal y de Acera, igual que Acab, no pudieron decir que no, porque era lógico, ellos representaban la creencia en estos dioses falsos. Elías representaba la creencia del Dios verdadero. Vamos a seguir la lectura a ver lo que dice.
Primera Reyes 18, 25 en adelante. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: elegid un buey y preparadlo vosotros primero, ya que vosotros sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, pero no pongáis fuego debajo. Elías manda que estos profetas sean los primeros en hacer el sacrificio. Ellos escogieron su buey, prepararon su sacrificio, pero no pudieron poner el fuego debajo. Sigo leyendo. Ellos tomaron el buey que les fue dado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Todo ese tiempo hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no hubo voz, ni quien respondiera, aunque ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Por el mediodía, Elías se burló de ellos diciendo: gritad más fuerte. Como es Dios, estará meditando o tiene algún trabajo o va de camino. ¿Acaso duerme y hay que despertarlo? Ellos clamaban a grandes voces y se cortaban con cuchillos y lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre. Así que estaban haciendo todo el esfuerzo, hasta derramaban su sangre, clamando por Baal, por Acera, para que respondiera. Pasó el mediodía y siguieron su frenesí y siguieron frenéticos gritos hasta el tiempo del sacrificio del presente, pero no hubo voz ni quien respondiera ni escuchara. Así que desde las 12 hasta las 3 de la tarde siguieron ellos en su frenesí, en su lucha y dando saltos. Elías, por cierto, tendría que estar en cuidado, vigilante, porque 850 personas dando saltos, brincando y gritando, podían muy bien ocultar a alguien que viniera por debajo y prendiera el fuego, porque no estaba permitido que ninguno de los humanos participantes en esta contienda encendiera el fuego. Entonces Elías tenía que estar bien cuidadoso para que no hubiera un fraude, y él lo estaba. Entonces Elías dijo al pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se llegó a él, y él reparó el altar del Eterno que estaba arruinado. Cuando ya los profetas de Baal no tenían más que hacer, porque no hubo respuesta, su Dios no pudo encender el fuego. Y yo voy a decir otra cosa aquí en este momento: no su Dios. El diablo, ni los demonios ni el diablo pudieron encender el fuego, porque ellos pudieron haberlo hecho. Lo vamos a ver en el próximo tema. Pero Dios no se los permitió, porque estaba en juego muchas cosas, y dentro de ellas estaba en juego la salvación de ese pueblo engañado que estaba siguiendo la falsedad, y Dios quería que se arrepintieran y lo siguieran a Él para la vida. Entonces, Elías, antes de preparar su sacrificio y clamar a Dios por el fuego, repara el altar con 12 piedras como Dios había mandado
al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Cada piedra representaba una tribu de Israel. El pueblo estaba dividido por las ambiciones políticas y humanas de los líderes que estaban vigentes, por malos gobiernos que no se sujetaban a la dirección de Dios, porque los israelitas que estaban en el poder no seguían a Dios y las instrucciones que Dios les había dado. Por eso había dos naciones. Pero Dios reconocía una nación. Dios reconocía 12 tribus, no dos tribus por un lado y 10 por el otro. Dios no estaba de acuerdo con eso. Y cuando Elías hace la reparación del altar y pone las 12 piedras, estaba hablando de Dios y su pueblo Israel, compuesto no de dos reinos, sino de un reino, porque el rey principal sigue siendo Dios. Los hombres pueden buscar divisiones, pero Dios tiene un pueblo. Y el líder del pueblo de Dios es el mismo Dios. Elías llevó esta reunión a que se entendiera esto, que el líder del pueblo de Israel, de las 12 tribus, era Dios. Hasta aquí llegamos con el tema. Continuamos en el próximo.